Buenos días, amados hermanos, nuevamente acá en la radio Benecer, ¿verdad? Junto con Débora, para llevar la reflexión, la palabra, lo que Dios ponga en nuestro corazón para hablar en esta mañana, amados hermanos. Sí, mandándole un saludo a cada hermano, a cada hermana, sí, que nos escucha, que nos escriben, tanto por la grabación, también por la radio. Y bueno, hermanos, hoy ya estamos lunes 8 de agosto y viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Como siempre hablamos, vemos cómo está convulsionado con guerras, amados hermanos, allí lo de Ucrania, lo de Rusia, China, estamos viendo todo el mundo convulsionado, amados hermanos, y todo esto nos enseña la venida de Cristo, que nos preparemos, ¿verdad? Porque todo está apuntado en la palabra de Dios. El otro día estábamos hablando con un hermano, y el hermano es nuevo en el camino del Señor, y dice, uno cuando habla con ustedes, como que ustedes saben todo. Y si hablas con los hermanos, y es como que ustedes saben todo. Digo, no es así, no es que sepamos todo. El tema es que todo está escrito en la Biblia. Y cuando vos te pongas a leer la palabra, y te pongas a escudriñar la palabra, el Espíritu Santo te va a revelar, antes que sucedan las cosas, todo lo que va a suceder, porque está escrito en la palabra. Y dice, dice, yo entiendo, hermano, dice, pero que cada uno habla, dice, como que es una seguridad lo que ustedes hablan que va a suceder. Y yo, y claro, si está escrito va a suceder, hermano. Vos tenés que entender que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, como hablo siempre y enseño siempre. La palabra nos va alumbrando en medio de las tinieblas las cosas que van a suceder para que nosotros estar preparados, para nosotros estar, ¿sí?, apercibidos por los acontecimientos que van sucediendo para que venga el anticristo a gobernar la tierra, pero al mismo tiempo Cristo viene a buscar a la iglesia. Y estamos en los últimos días, le digo. Estamos en los últimos días, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí que sabemos que por todas las señales que la venida de Cristo está allí a un paso de venir. Y él me decía, sí, yo he empezado a leer la palabra, no la entiendo, no la comprendo. Le digo, pero eso lleva un tiempo en tu fidelidad, en buscar de Dios, en ayuno, en oración, en clamor. Demostrarle al Señor que tenés interés de buscar su cosa y de conocerlo. Y bueno, allí una conversación muy linda tuvimos con este hermano, hermosa conversación, ¿verdad? Y hay hambre y sed en mucho pueblo de Dios de conocer a Dios. Y está entrando una camada de personas dentro de la iglesia que están con hambre de conocer a Dios. Y eso, hermano, para un pastor, para un siervo de Dios, es maravilloso, amados hermanos, que las personas tengan hambre de buscar de Dios, ¿sí? Porque uno se goza viendo, ¿verdad? Y hablando con los hermanos, aún de otras denominaciones, ¿sí?, las ganas de conocer a Dios que hay. Y no sabemos que no es en todos, pero hay un remanente, hermano, que está con hambre y sed de Dios. Y por eso tenemos que estar preparados a estar hablando la palabra, enseñando la palabra, dando leche espiritual y al mismo tiempo dando vianda para que puedan crecer, amados hermanos. Y la palabra nos enseña todo. Yo le decía a él, me hablaba el vía satélite, ¿no? Entonces yo le decía, pero el vía satélite está en Apocalipsis. Ah, pastor, dice, también me va a decir que está el vía satélite está en la Biblia. Le digo, sí, hermano, está en la Biblia. Entonces se lo leía ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Y en dos partes de Apocalipsis está hablando del vía satélite. Y se gozaba, dice, pero qué lindo, hermano, de que yo pueda entender las escrituras y que las escrituras se revelen a mi vida, dice, como usted la habla, como usted la enseña. Y que es así, hermano. Le digo,
Entonces seguimos hablando, una conversación preciosa, ¿sí? Y seguimos hablando, le mostré dónde están la caída de las torres, un antes y un después, ¿verdad? En el mundo, a través de Estados Unidos, cuando caen las torres, le muestro en la Biblia dónde están las torres, y me decía, pero pastor, qué tremendo. Digo, por eso la palabra de Dios es lumbrera, nos está mostrando todo lo que va a suceder antes que suceda. Le digo, te puedo llevar donde está el automóvil. Y no podía creer, digo, te llevo donde está el automóvil, te llevo donde está el avión, ¿verdad? Y esas cosas que para aquel que es nuevo, es como que se le caen las escamas de los ojos cuando vos le explicás todas estas cosas que son sencillas, ¿verdad? Pero les aumenta la fe de que todo está escrito en la palabra. Por eso tenemos que conocer, nosotros que enseñamos la palabra, tenemos que conocer todas estas cosas para hablarla a los nuevos. Y a veces no tan solo a los nuevos, sino a aquellos que no son tan nuevos, porque no lo saben. Pero nosotros tenemos que explicar, tenemos que hablar, ¿verdad? El aumento de la ciencia que hay en este momento, que es espantoso. Por un lado está bueno, pero por el otro lado, hermano, la ciencia está haciendo cosas que no son debidas ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y como el profeta Daniel habla de la ciencia, ¿verdad? Y comienza desde Génesis, ¿verdad? Cuando Dios le prohíbe a Adán y Eva comer del árbol de la ciencia. Yo le hablaba todas estas cosas así y le mostraba bíblicamente, y me decía, salgo enriquecido, me decía, con la palabra de Dios. Y tenemos que saber todas esas cosas sencillas, hermanos, para hablarle a aquellos hermanos que recién comienzan, ¿verdad? Como cuando yo comencé, que me empezaron a enseñar todas estas cosas, que son virtudes, hermanos, dentro de la palabra para nosotros crecer, tener fe en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar empapados en la palabra, hermanos. Tenemos que tener conocimiento en la palabra. Conocer a Dios. Conocer por qué se hizo el avión. La Biblia te enseña por qué se hizo el avión. La Biblia te enseña por qué se hizo el vía satélite, amados hermanos. Y estas cosas son sencillas, pero tenemos que hablarlas, tenemos que enseñarlas. Porque eso aumenta la fe y hace que aquellos nuevos crean en la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestro camino. Nosotros decimos, sí, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Bueno, pero explica por qué es lumbrera. Habla por qué es lumbrera. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad que solamente Dios nos puede dar. Solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Esa capacidad de que son pequeñas cosas, pero aumentan la fe a los hermanos. Aumenta la fe a los hermanos. Y Dios quiere un pueblo con fe. ¿Hallará fe cuando venga Cristo? Y la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Y esa palabra, hermano, es muy profunda. Es muy profunda. El justo vivirá por fe. Significa que no camina en el mundo espiritual mirando con los ojos carnales, sino mirando con los ojos de la fe. Porque con nuestros ojos carnales o con nuestros oídos vamos a escuchar cosas, ¿verdad?, que nos van a quitar la fe. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, si nosotros tenemos la fe de Dios, amados hermanos, nosotros miramos todo, ¿sí?, con el ojo de la fe. Y al mirar con el ojo de la fe, hermano, somos más que vencedores. Por eso el justo vivirá por fe. No por lo que ve, no por lo que oye, sino por la fe. ¿Y qué significa la fe? ¿Sí? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Esa es la fe. Pero la fe es la palabra.
La fe es la palabra de Dios. Y cuando yo pongo los ojos en la palabra y vivo la palabra, estoy viviendo en fe. Acuérdense en que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos oran, Señor, dame fe, auméntame la fe? Y el Señor dice, pero mi hijo, si no lees la palabra, no escudriñas la palabra, ¿cómo te puedo dar fe si la fe viene por la palabra? Ahora, cuando vos pones atención y empezás a buscar de Dios, y empezás a leer la palabra, ¿verdad? Eso te aumenta la fe de una manera extraordinaria, ¿sí? Y luego Dios te da el don de fe, que eso es trasladar montañas. Pero cada cristiano tiene que tener una medida de fe, como dice la Biblia. Cada cristiano tiene que tener una medida de fe. ¿Y cómo busca esa medida? A través de la palabra, a través de meterse en el río de Dios. Te metes en el río de Dios y esa palabra te da fe. No confundamos una cosa con otra. Una cosa es el don de fe y otra cosa es la fe que viene a través de la palabra. El don de fe es un fruto del Espíritu, ¿no? Es un don del Espíritu para el que Él quiere, porque el Espíritu Santo se lo da al que Él quiere. El don de fe no es para todos. No todos vamos a tener el don de fe. Pero sí que todos vamos a tener fe en distintas medidas, pero vamos a tener fe. Entonces, el justo vivirá por la fe. Y vienen tiempos que esta palabra, el justo vivirá por fe, se va a cumplir. ¿Sí? Por los acontecimientos que se vienen, por las cosas que se vienen, ¿sí? Ante el arrebatamiento, Dios viene a buscar un pueblo que le crea a Él y que viva por fe, no por su fuerza, sino que nosotros dependamos pura y exclusivamente de Él. Ese es el pueblo que Dios viene a buscar, un pueblo que le crea a Él, un pueblo que le obedezca a Él y un pueblo que viva dependiendo de Él. El justo por la fe vivirá. Y nosotros tenemos un tiempito de bonanza, ¿sí? Después del 2020, 2021, estamos teniendo un tiempito de bonanza para crecer en la palabra de Dios por los acontecimientos que vendrán. Por eso, una de las cosas que Dios pide a todos nosotros es estar armado, ¿sí? Como dice en Efesios 6:10, con la coraza de justicia, con el yelmo la salvación, con el escudo de la fe, con la lanza que es la oración, ¿verdad? Debemos estar preparados para el ataque final de Satanás contra la iglesia del Señor, y nosotros sabiendo que ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Pero tenemos que estar armados, tenemos que tener fe, tenemos que meternos en el río de Dios que es la palabra, ¿verdad? Y con la espada, que es la palabra, vencer al enemigo. Son cosas que nosotros debemos entenderlas, debemos comprenderlas, debemos de enseñarlas. Tengo un testimonio, hermanos, me llamaba ayer una hermana y me decía que el esposo está con problemas en las rodillas, tiene problemas para defecar, y fue al baño, y cuando va al baño, él tiene una hernia, esa hernia se le abrió, amados hermanos, haciendo fuerza para poder hacer de cuerpo. Y bueno, entre el hijo y ella lo llevan a la cama, el hombre va prácticamente en un grito, en un dolor, un sufrimiento. Y nosotros habíamos estado hablando hace un par de semanas atrás en la iglesia y enseñando, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo,
la autoridad y el poder que Dios nos da. Que cada hijo de Dios tiene la autoridad de Dios si está viviendo en santidad, si está viviendo en obediencia, si está viviendo siendo fiel, ¿no? Dios te da la autoridad y podés imponer mano o podés orar por otra persona y Dios la va a sanar o Dios va a hacer algo, ¿verdad? Y dice que ella se acordaba las palabras que había traído el Espíritu Santo a las reuniones y dijo, yo voy a poner manos sobre mi esposo. Esto fue el sábado, ayer me contó la hermana. Y dice que impuso manos sobre el vientre de él y empezó a orar y a orar y a orar. Y el hermano empezó a sentir como un fuego en el estómago y empezó a sentir que los intestinos todos se movían dentro de él y se le fueron los dolores. Y él le dice, se me fueron todos los dolores. Estaba asombrado, ¿verdad? Estaba asombrado el hermano, ¿no? Y ella me decía, hermano, la verdad que qué cambio, dice. Reconocer que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Que nosotros todos podemos orar. Claro, hermana. Claro, hermana. La autoridad es para todos. No es para uno. No es solamente para el pastor, el evangelista. Es para todos. Estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores. No dice a los evangelistas. A los que creen. Y Dios le dio un momento de fe, un don de fe en ese momento. Y usted creyó lo que había escuchado en los mensajes y puso por obra. Y Dios actuó. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender, debemos de comprender que todos nosotros, si estamos viviendo en santidad, si estamos en obediencia a la palabra, ¿verdad? Tenemos que creer que la autoridad de Jesucristo está sobre nuestras vidas. Y es para todos, pero tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir tomando la cruz, tenemos que vivir negándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y Dios te promete darte toda autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y la deshace usándote a ti como instrumento en su nombre. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Por eso tenemos que estar armados, como dije recién, armados con toda la armadura de Dios, porque no sabemos en el momento que nos puede venir una dificultad, un problema, una enfermedad, no lo sabemos. Pero si nosotros estamos equipados con la palabra, que es la espada de Dios, hermanos, por un camino vendrán contra nosotros y por 7 tendrán que huir. Y cuando vinieron a comer mis carnes, mis angustiadores, dice los salmos, ellos trompezaron y cayeron. Entonces nosotros tenemos que estar viviendo siempre con la palabra de Dios. Y como digo siempre, hermano, tenemos que tener un lenguaje bíblico de fe, Tenemos que conocer la palabra y atesorarla y ponerla en nuestro espíritu, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos dé esa capacidad que viene de Él para que nosotros tengamos esa fe. No importa la medida de fe, pero tener esa fe, ¿sí?, que Dios quiere. Escudriñemos la palabra, busquemos de Dios, y Dios nos va a dar esa fe. Y Dios nos va a aumentar la fe. El justo por la fe vivirá. Vienen tiempos horribles, como dice un pastor ahí en Paraguay. Horrible que Dios le mostró. Pero nosotros vamos a caminar arriba del agua. Nosotros vamos a caminar arriba de este mundo, hermano, a pasos agigantados. Eso es lo que se espera en la iglesia.
una iglesia de poder, una iglesia con la autoridad de Cristo, amados hermanos. Y sabemos que el mar significa dos cosas. Una de las cosas significa el mundo, ¿verdad? Y el Hijo de Dios va a caminar sobre este mundo. No va a vivir enredado en este mundo, sino que va a caminar sobre este mundo. Como Pedro, ¿verdad? Que simboliza esto. Pedro caminó sobre las aguas. Señor, envía tu palabra y yo iré donde usted está. Y Jesús le dijo, ven, envió la palabra. Y Pedro empezó a caminar arriba del agua. El problema fue que empezó a ver cómo se movía el agua y los problemas que había allí en el mar, y se hundió porque empezó a mirar los problemas. Sacó la mirada de Cristo. Esto también simboliza, hermano, que nosotros vamos a caminar sobre este mar, lleno de problemas, de peste, de enfermedades, de guerras, de maldades. Nosotros vamos a caminar sobre este mar. Si ponemos la mirada en Cristo, si caminamos, como dijo Pedro, envía tu palabra, si caminamos sobre la palabra, que es el camino, la verdad y la vida, hermano, nosotros no nos vamos a enredar con las cosas de este mundo, porque no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso, hermano, en este último tiempo necesitamos todos juntos apoyarnos, exhortarnos, hablar la verdad, amados hermanos, para crecer en las cosas de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, hermanos, de una manera tal que el enemigo tenga que huir, como dice el Antiguo Testamento, que vendrá por un camino y por 7 tendrá que huir. Vamos a ir a un corte con mi hermana Débora y enseguida volvemos.